Yo lo empujé sabiendo exactamente lo que iba a pasar. Vi su cuerpo rodar por esas escaleras de mármol. Escuché cada golpe, cada crujido de sus huesos viejos rompiéndose contra los escalones. Y cuando quedó ahí tirado, con los ojos abiertos, llenos de terror, sin poder mover ni un dedo, solo mirándome, sonreí. Sonreí como no había sonreído en años, porque por fin, después de tanto, ese monstruo estaba a mi merced. Pero espera, déjame contarte desde el principio, porque esta historia no empieza con esa caída. Empieza mucho antes, cuando yo todavía era una niña ingenua, que creía en el amor y en que la vida podía ser justa. Me llamo Catalina. Tengo 85 años y esta es mi confesión. Una historia que me ha quemado por dentro durante décadas, que me ha carcomido el alma, pero que también me ha dado la única satisfacción real que he conocido en esta vida. Dirán que soy un monstruo. Tal vez tengan razón, pero antes de juzgarme, escucha lo que me hicieron. Escucha lo que tuve que soportar. Y entonces dime si no habrías hecho lo mismo. Todo comenzó cuando tenía 19 años. Era 1959 y yo vivía en la hacienda de mi padre, don Evaristo Montesinos. Éramos una familia que alguna vez fue respetable, con tierras y nombre, pero mi padre era un hombre débil disfrazado de fuerte. Gritaba mucho, golpeaba la mesa, se hacía el importante en el pueblo, pero la verdad es que era un cobarde y un apostador compulsivo. Cada noche se iba al casino a jugar póker con los otros hombres ricos de la región, y cada noche perdía más de lo que teníamos. Mi madre, doña Clemencia, era una sombra, una mujer rota que se pasaba los días encerrada en su habitación con jaquecas. Pero yo sabía la verdad. Bebía, escondía botellas de aguardiente por toda la casa. El olor a alcohol rancio impregnaba su piel, su aliento, sus palabras arrastrándose cuando intentaba hablarme. Nunca me defendió de nada. Nunca me protegió. Era como vivir con un fantasma que a veces lloraba en las noches. Y luego estaba mi hermana menor, Azucena. Dios, cómo la odiaba. Ella era la bonita, la favorita, la que siempre conseguía lo que quería. Tenía 17 años y ya había rechazado a 3 pretendientes porque no eran lo suficientemente ricos. Me miraba con desprecio, como si yo fuera algo que se le había pegado en el zapato. Siempre fuiste la fea de la familia, me decía. Al menos yo sí voy a casarme bien. Pero yo tenía algo que ella no tenía. Tenía a Julián. Julián era un peón que trabajaba en nuestra hacienda. 20 años, ojos color miel, manos callosas de trabajar la tierra. Era pobre, sí, pero era bueno. Me miraba como si yo fuera lo más hermoso que había visto en su vida. Nos veíamos a escondidas en el granero, entre las pacas de heno que olían a hierba seca y a sol. Me besaba con una ternura que me hacía olvidar todo lo demás. Teníamos planes. Íbamos a huir juntos, a empezar una vida nueva lejos de mi familia, lejos de ese infierno. Pero entonces llegó esa noche, la noche en que mi padre volvió a casa más pálido que un muerto. Había perdido todo en una partida de póker. Todo, las tierras, la casa, hasta las joyas de mi madre. Y el hombre que había ganado era Baltasar Cifuentes. Baltasar era un hombre de 35 años, rico, dueño de media región, y era cojo de nacimiento. Caminaba arrastrando la pierna izquierda, apoyándose en un bastón de roble macizo con empuñadura de plata en forma de cabeza de lobo. Ese bastón era tan pesado que cuando lo dejaba caer contra el suelo, hacía temblar todo a su alrededor. Toc, toc, toc. Ese sonido se me quedó grabado en el alma. Mi padre llegó esa noche y me llamó a su estudio. Yo entré sin saber lo que me esperaba. Él estaba sentado detrás de su escritorio con la cabeza entre las manos. Ni siquiera me miró cuando habló. «¿Te vas a casar con Baltasar Cifuentes?», dijo. Así, sin más. Me reí. Pensé que era una broma cruel, pero cuando levanté la vista y vi su cara, supe que hablaba en serio. «¿Qué? No, papá, no puedes. Ya está decidido. Él perdonará todas las deudas si te casas con él. Es la única manera de salvar a esta familia. Pero yo no lo amo, ni siquiera lo conozco. El amor no importa. Lo que importa es que tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Ahora vete y prepárate. La boda es en 2 semanas.
le rogué. Me arrodillé frente a él y le supliqué que no me hiciera eso. Le dije que estaba enamorada de Julián, que teníamos planes. Y entonces mi padre se levantó y me abofeteó con tanta fuerza que me rompió un diente. Sentí el sabor metálico de la sangre llenándome la boca. No vuelvas a mencionar a ese peón en esta casa. Te casarás con Baltasar y punto. Eres mi hija y harás lo que yo diga. Corrí a buscar a mi madre. Ella estaba en su habitación, como siempre, con una botella en la mano. Le conté todo entre sollozos. Ella me miró con esos ojos vidriosos y me dijo algo que nunca olvidaré. Al menos él tiene dinero. Yo me casé por amor con tu padre. Y mírame ahora. Mírame bien, Catalina. Esto es lo que te espera si te casas por amor. Al menos tú tendrás una casa grande y no pasarás hambre. Fui a buscar a Julián esa misma noche. Lo encontré en el granero. Le conté todo. Él me abrazó y me dijo que huyéramos esa misma noche, que nos fuéramos lejos donde nadie pudiera encontrarnos. Pero yo tenía miedo. Miedo de que mi padre nos persiguiera, miedo de la pobreza, miedo de todo. Le dije que esperáramos, que encontraríamos otra manera. Fue el error más grande de mi vida. 2 días antes de la boda, Azucena entró a mi habitación. Tenía una sonrisa extraña en la cara. ¿Sabes por qué Baltasar te eligió a ti?, me dijo. Porque le dijeron que eras virgen, que eras pura. Eso es lo único que vales, Catalina. Tu virginidad. Espero que la disfrute. La odié en ese momento más de lo que había odiado a nadie en mi vida. La noche antes de la boda, volví a rogarle a mi padre. Me arrodillé frente a él una vez más. Le dije que prefería morir antes que casarme con ese hombre. Y él me miró con un desprecio que me heló la sangre. Ya es tarde. El trato está hecho. Mañana te casas o te echo de esta casa sin nada. Y si intentas huir, me aseguraré de que ese peón tuyo termine colgado de un árbol. ¿Me entiendes? Lo entendí. La boda fue una pesadilla. Yo estaba en el altar con un vestido blanco que me parecía un sudario, mirando a ese hombre que iba a ser mi esposo. Baltasar me miraba con una intensidad que me daba náuseas. Sonreía, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando el cura dijo, «Puede besar a la novia», él se acercó y me besó con una posesividad brutal, como si estuviera marcando su territorio. Esa noche, en la habitación nupcial de su mansión, escuché sus pasos acercándose por el pasillo. Toc, 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 el bastón contra el suelo de madera. Cada golpe era como un martillo en mi pecho. La puerta se abrió y ahí estaba él con esa sonrisa horrible. «Ahora eres mía», dijo. «Te compré. Y lo que es mío, nadie más lo toca». No voy a contar lo que pasó esa noche. Algunas cosas son demasiado dolorosas incluso después de tantos años. Solo diré que cuando amaneció, yo ya no era la misma persona. Algo dentro de mí se había roto para siempre. Los primeros meses en esa casa fueron un infierno. La mansión era enorme, fría, llena de habitaciones vacías y sirvientes que me miraban con lástima. Baltasar era cruel de maneras que no dejaban marcas visibles. Nunca me golpeó con el bastón, pero lo usaba para señalarme cuando hablaba, para bloquearme el paso cuando intentaba salir de una habitación, para golpear la mesa cuando decía algo que no le gustaba. Vivía en un estado constante de terror. Y luego estaba Osvaldo. Osvaldo era el hijo de Baltasar de su primer matrimonio. Tenía 22 años cuando yo llegué a esa casa. Era un hombre amargado, con ojos oscuros llenos de resentimiento. Desde el primer día me miró con un odio que no entendía. Me seguía por la casa. Me decía cosas horribles en voz baja cuando su padre no estaba cerca. «Eres una puta vendida», me susurraba. «Mi padre te compró como se compra ganado. No eres nada, no vales nada». Intenté quejarme con Baltasar, pero él solo se reía. «Osvaldo es un buen muchacho. Deja de inventar cosas para llamar la atención». Una noche, 3 meses después de la boda, Osvaldo me encontró sola en la despensa. Yo estaba buscando algo para la cena cuando sentí sus manos agarrándome por la cintura. Me giró bruscamente y me empujó contra la pared. «Vamos a ver si vales lo que mi padre pagó por ti», dijo, con el aliento apestando a whisky. Intentó besarme, meter sus manos debajo de mi vestido. Yo luché. Le rasguñé la cara con todas mis fuerzas, dejándole 3 marcas sangrantes desde la sien hasta la mandíbula.
Él gritó y me soltó. Yo corrí fuera de la despensa, temblando, llorando. Cuando Baltasar vio las marcas en la cara de su hijo, Osvaldo le dijo que yo lo había seducido, que lo había llevado a la despensa, y cuando él me rechazó, yo lo ataqué por despecho. Baltasar me miró con esos ojos fríos y me creyó a él. Por supuesto que le creyó a él. Mi castigo fue el sótano. Me encerró ahí durante 3 días, sin comida, solo agua. El sótano era oscuro, húmedo, lleno de ratas que corrían sobre mis pies en la noche. Yo lloraba hasta quedarme sin lágrimas. Golpeaba la puerta hasta que mis nudillos sangraban. Nadie vino. Cuando finalmente me sacó, Baltasar me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moretones y me dijo algo que nunca olvidaré. Eres mía, te compré, y lo que es mío no se toca, pero tampoco se respeta. Eres menos que los muebles de esta casa. Al menos los muebles son útiles. Intenté escapar 2 veces después de eso. La primera vez, los sirvientes me delataron antes de que pudiera llegar al portón. Baltasar me arrastró de vuelta a la casa del cabello. La segunda vez llegué hasta el pueblo. Fui directo a la iglesia. Le rogué al padre Anselmo que me ayudara, que me escondiera. Él me miró con lástima y me dijo: «Hija mía, el matrimonio es sagrado. Los votos que hiciste ante Dios son para siempre. Debes volver con tu esposo y ser una buena mujer. La obediencia es una virtud». Me llevó de vuelta a la mansión él mismo. Pasaron los meses y yo me hundía cada vez más en la desesperación. No tenía noticias de Julián. No sabía si seguía trabajando en la hacienda de mi padre o si había huido. No sabía nada de mi familia. Estaba completamente sola. Y entonces descubrí que estaba embarazada. Al principio sentí pánico, pero luego, en medio de toda esa oscuridad, sentí algo parecido a la esperanza. Tal vez ese bebé sería mi salvación. Tal vez Baltasar me trataría mejor. Tal vez tendría una razón para seguir viviendo. Pero había un problema. Yo había estado con Julián 2 días antes de la boda. No sabía de quién era ese bebé. Cuando se lo dije a Baltasar, él sonrió, pero no era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de triunfo, de posesión absoluta. «Perfecto», dijo. «Ahora sí que nunca te irás. Ahora estás atada a mí para siempre». Yo quería creer que las cosas mejorarían, pero una noche, 4 meses después, mientras buscaba un libro en el estudio de Baltasar, encontré algo que cambió todo. Había un cajón cerrado con llave en su escritorio. Yo había visto que guardaba la llave en un jarrón de porcelana en la repisa. Esa noche, cuando él salió a una reunión de negocios, tomé la llave y abrí el cajón. Dentro había cartas, docenas de cartas, y todas eran de mi padre. Las leí todas, una por una, con las manos temblando, y lo que descubrí me destrozó. No había ninguna deuda de póker. Nunca la hubo. Mi padre me había vendido deliberadamente. Baltasar le había ofrecido una suma enorme de dinero por mí. Las cartas lo dejaban claro. Baltasar había estado obsesionado conmigo desde que me vio en misa 2 años antes. Yo tenía 17 años entonces. Él le escribió a mi padre ofreciéndole comprarme, y mi padre aceptó. Inventó la historia de la deuda para que yo no sospechara, para que yo creyera que no había otra opción. Una de las cartas decía: «Don Evaristo, le agradezco que haya aceptado mi propuesta. Le aseguro que su hija será bien cuidada. El pago acordado de 50,000 pesos será transferido el día de la boda. Como discutimos, es importante que ella crea que esto es por necesidad y no por elección. Una mujer resignada es más fácil de manejar que una mujer vendida. 50,000 pesos. Ese era mi precio. Sentí algo rompiéndose dentro de mí. No era tristeza, era furia. Una furia tan grande que me ahogaba. Cuando Baltasar volvió esa noche, yo lo estaba esperando en el estudio con las cartas en la mano. Lo confronté, le grité, le dije que era un monstruo, que mi padre era un monstruo, que todos eran monstruos. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé, se levantó lentamente, tomó su bastón y empezó a caminar por el estudio. Toc, 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 y entonces, sin previo aviso, empezó a destrozar todos los espejos de la habitación, uno por uno. El sonido del cristal rompiéndose llenaba el aire. Yo me encogí en una esquina, aterrada.
Cuando terminó, se giró hacia mí y me dijo con una calma terrorífica: tu padre me dijo que eras virgen, que eras pura, pero tú hueles a ese peón. Siempre has olido a él. Desde la noche de bodas lo supe. Pensaste que podías engañarme. Yo estaba tan furiosa, tan rota, que le grité la verdad sin pensar en las consecuencias. Sí, estuve con Julián y lo amaba. Y este hijo que llevo dentro es de él, no tuyo. Baltasar me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Ya lo sé. Por eso Julián está muerto. El mundo se detuvo. No podía respirar. No podía pensar. ¿Qué dijiste? Julián está muerto. Lo mandé matar 3 días después de nuestra boda. Osvaldo y 2 de mis hombres lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y luego lo colgaron en el granero de tu padre. Todos pensaron que fue suicidio. Pobre peón enamorado que no pudo soportar perder a su amor. Me caí de rodillas. El dolor era tan intenso que no podía ni gritar. Solo podía quedarme ahí, en el suelo, entre los cristales rotos, sintiendo cómo todo lo que quedaba de mí se desmoronaba. Baltasar se acercó, se inclinó y me susurró al oído: y si vuelves a desafiarme, tu hermana será la siguiente. Esa noche algo murió dentro de mí. La Catalina que había sido, la que creía en el amor y en la justicia, desapareció. En su lugar quedó algo oscuro, algo frío, algo que solo quería una cosa: venganza. Pero tendría que esperar, tendría que ser paciente, porque en ese momento yo no era nada. No tenía poder, no tenía aliados, no tenía nada, excepto tiempo y odio, mucho odio. Perdí el bebé 2 semanas después. El estrés, el dolor, todo fue demasiado. Empecé a sangrar una noche y no pude parar. El doctor Urrutia tuvo que venir. Era un hombre mayor, serio, con manos firmes. Me examinó y luego le dijo a Baltasar que yo no podría tener más hijos. Algo se había dañado internamente. Baltasar me culpó. Por supuesto que me culpó. Mataste a mi heredero, me dijo. Eres inútil. No sirves ni para lo único que una mujer debe hacer. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Dejé de comer, dejé de hablar. Me pasaba los días mirando por la ventana, deseando tener el valor de arrojarme desde ahí, pero ni siquiera tenía el valor para eso. Y entonces, 6 meses después de perder al bebé, algo sucedió que lo cambió todo. Era una noche de lluvia. Yo estaba en mi habitación cuando escuché gritos abajo, voces fuertes, una mujer gritando. Bajé las escaleras y vi a mi madre, doña Clemencia, en el vestíbulo, empapada, tambaleándose, claramente borracha. «¡Quiero ver a mi hija!», gritaba. «¡Déjame ver a Catalina!». Baltasar intentaba echarla, pero ella se resistía. Y entonces, frente a todos los sirvientes que se habían reunido, mi madre gritó algo que me dejó paralizada. «Tú mataste a mi esposo. Evaristo no se suicidó. Fuiste tú, maldito». No entendía. Mi padre había muerto 3 meses atrás. Me habían dicho que se había pegado un tiro por las deudas, que no pudo soportar la vergüenza. Mi madre me vio en las escaleras y corrió hacia mí. Me agarró de los brazos con una fuerza sorprendente. «Catalina, escúchame. Tu padre intentó arreglar las cosas. Vendió todo, absolutamente todo, para devolver el dinero a este monstruo. Quería recuperarte. Fue a ver a Baltasar y le dijo que te devolviera, que ya tenía el dinero. Pero Baltasar se negó. Le dijo que tú eras suya y que nunca te dejaría ir. Tu padre lo amenazó con ir a las autoridades, con contar que había asesinado a ese muchacho, a Julián. Las lágrimas corrían por su cara. Su aliento apestaba a alcohol, pero sus ojos estaban desesperadamente lúcidos. 2 días después, tu padre apareció muerto en su estudio. Dijeron que fue suicidio, pero yo encontré una nota escondida en su Biblia, una nota que escribió la noche antes de morir. Decía: «Si algo me pasa, fue Baltasar Cifuentes. Que Dios me perdone por lo que le hice a mi hija». Baltasar llamó a 2 de sus peones. Ellos agarraron a mi madre y la arrastraron hacia la puerta mientras ella gritaba y luchaba. «No dejes que se salga con la suya, Catalina. Vénganos, vénganos a todos». La sacaron a la lluvia y cerraron la puerta. Yo intenté correr tras ella, pero Baltasar me agarró del brazo. «Tu madre es una borracha delirante. No le hagas caso. Suéltame, es mi madre.
Tu madre ya no es tu problema. Tu familia ya no es tu problema. Tu única familia soy yo. Esa fue la última vez que vi a mi madre. 3 semanas después recibí una carta del pueblo. Doña Clemencia había muerto. Cirrosis hepática, decía el certificado de defunción firmado por el doctor Urrutia. Pero yo sabía la verdad. Baltasar la había matado también, como había matado a Julián, como había matado a mi padre. Y yo no podía hacer nada, o eso pensaba. Pasaron 2 años, 2 años en los que me convertí en un fantasma en esa casa. Obediente, silenciosa, sumisa. Baltasar bajó la guardia. Dejó de vigilarme tan de cerca. Empezó a tratarme como parte del mobiliario, algo que simplemente estaba ahí, y yo observaba. Estudiaba sus rutinas, sus horarios, sus costumbres. Aprendía dónde guardaba las cosas, a quién le tenía confianza, cuáles eran sus debilidades. El bastón nunca lo soltaba. Incluso cuando dormía lo dejaba al lado de la cama, siempre al alcance de su mano. Una noche no podía dormir. Eran casi las 3 de la madrugada cuando escuché un sonido extraño. Llantos. Venían de la habitación de Osvaldo. Me levanté y caminé por el pasillo. Su puerta estaba entreabierta. Lo vi sentado en el borde de su cama, con la cabeza entre las manos, sollozando como un niño. Algo me hizo entrar. Tal vez fue curiosidad. Tal vez fue que reconocí ese tipo de llanto. El llanto de alguien completamente roto. Él levantó la vista cuando me vio. Sus ojos estaban rojos, hinchados. «¿Qué quieres?», dijo con voz ronca. «Te escuché llorar. Vete». Pero no me fui. Me senté en una silla frente a él. «Osvaldo, ¿por qué me odias tanto?». Él se rió, pero era una risa amarga, sin humor. «¿Que por qué te odio? Porque eres otra víctima más de mi padre. Y cada vez que te veo me recuerdas lo que él es, lo que le hizo a mi madre, lo que me hizo a mí. ¿Qué le hizo a tu madre?». Osvaldo me miró durante un largo momento, y entonces empezó a hablar. Mi madre se llamaba Constanza. Era hermosa, amable, todo lo que él no era. Yo tenía 12 años cuando murió. Dijeron que fue un accidente, que se cayó por las escaleras y se rompió el cuello. Pero yo estaba ahí esa noche. Yo los escuché pelear. Escuché cuando él le gritó que era una inútil, que no le había dado más hijos, que estaba pensando en reemplazarla. Escuché cuando ella le dijo que se iba a ir, que me iba a llevar con ella. Y entonces escuché el golpe y el silencio. Las lágrimas corrían por su cara. Bajé corriendo y la vi ahí, al pie de las escaleras con el cuello torcido, en un ángulo imposible. Y mi padre estaba arriba, en el rellano, con esa cara de satisfacción. Me miró y me dijo: «Fue un accidente. Tu madre tropezó. Si dices algo diferente te mando a un orfanato y nunca volverás a ver la luz del día». «Dios mío», susurré. Tenía 12 años, era un niño, le tuve miedo. Así que mentí. Le dije a todos que había sido un accidente, y he vivido con esa mentira durante 10 años. He vivido en esta casa con el hombre que mató a mi madre, fingiendo que todo está bien, porque no tengo a dónde ir, porque todo lo que tengo es por él. Nos quedamos en silencio durante un largo rato, y entonces le dije algo que cambió todo. Él me va a matar también, eventualmente, cuando se canse de mí, como hizo con tu madre, como hizo con todos los que se interponen en su camino. Osvaldo me miró a los ojos. Lo sé. ¿Y si hubiera una manera de detenerlo? ¿De qué estás hablando? Me incliné hacia adelante y le susurré mi plan. Era arriesgado, peligroso. Probablemente nos mataría a ambos si salía mal. Pero Osvaldo escuchó. Y cuando terminé, él asintió lentamente. «Hagámoslo», dijo. Y así comenzó nuestra conspiración. El doctor Urrutia fue más fácil de convencer de lo que pensé. Resulta que Baltasar había arruinado a su familia años atrás. Había abusado de su hermana menor cuando ella trabajaba como sirvienta en la mansión. La dejó embarazada y luego la echó sin un centavo. Ella se suicidó 2 meses después. El doctor Urrutia había estado esperando una oportunidad de venganza durante años. Nos consiguió arsénico, en dosis pequeñas, mezclado con la comida